Buenos días. Buenos días. Buenos días. La verdad es que ha sido muy bonito este tiempo de alabanza y el grupo de alabanza han hecho un buen trabajo preparando el tema que vamos a tratar y hablando de realidades que a todos nos ocurren. El tema que vamos a tratar tiene que ver con las turbulencias en contraste con la fe. Las turbulencias, ¿sabéis lo que son las turbulencias? ¿Cuántos de vosotros habéis ido en avión? Casi, bueno, muchos. Los que no, probablemente no conoceréis ese sentimiento horrorífico cuando el avión empieza a temblar y a moverse y depende de los movimientos, pues bueno, es más o menos soportable. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay turbulencias en un avión, yo he notado que es el momento más espiritual de todo el trayecto. Está toda la gente callada, está toda la gente, yo creo, hasta los ateos, pidiendo a Dios que controle la situación, ¿no? Realmente las turbulencias afectan y alteran el tema de las emociones, por eso hablamos de turbulencias emocionales. Y lo que quiero que veamos son unas imágenes que vamos a proyectar, 3 fotos solamente, que una de ellas es la primera, es la que yo vi repasando el Facebook, creo que era. Sabéis, en las redes sociales ponen ahí frases que parecen muy bonitas y tal. Bueno, pues la primera era esta. Uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste no sirve de nada. Lo que no sirve de nada es lo que está diciendo, ¿vale? Porque eso no es verdad. Cuando dice que estar triste no sirve de nada, eso es un engaño. Eso es producto de una filosofía positivista, de que tú eres fantástico, que tú eres maravilloso, de que el poder está dentro de ti, que lo único que tienes que hacer es romper los nudos que te inutilizan y ser feliz y ser tú y hacer lo que tú quieras en esta vida. Todo eso es fantasía Walt Disney. No es verdad. Y eso está engañando a mucha gente que están frustrados porque no son felices o porque en algún momento sienten que están tristes y piensan que no son felices por eso. O sea que se produce un efecto a la inversa. Bien, cuando yo vi esto, basado en esa frase, pensé en una pequeña modificación de la frase, que es esta. Uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste es parte de la felicidad. ¿De acuerdo? Estar triste es parte de la felicidad. Hay que cambiar el chip, porque todos experimentaremos la tristeza. No lo diremos, pero la experimentaremos. La tristeza es parte de la felicidad, porque cuando estás triste son momentos de introversión, son momentos de autorreflexión, son momentos en los que tienes que parar y recapacitar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de mí? Y pensar que la tristeza no sirve de nada es precisamente seccionar una parte importante de lo que es la verdadera felicidad. ¿Habéis escuchado hace 2 semanas o habéis visto la información sobre este cantante español, Alejandro Sanz? Él puso un post en Twitter o en Facebook o no sé dónde, pero que decía, me siento triste, no sé qué me pasa y a veces siento que ni siquiera estoy. O sea, imaginaros este hombre famoso, con mucho dinero, con muchos admiradores, lo tiene todo, pero en un momento determinado él ha tenido la valentía de decir lo que hay en su interior, porque aparentemente todos son muy felices. Actores, cantantes, millonarios, jugadores de fútbol, etc. Pero luego si miras detrás y en el fondo de sus vidas hay verdaderos momentos de miseria.
Lo que pasa es que, claro, uno cuando siente eso, estando en el mundo, lo único que piensa es, necesito más diversión, más sexo, necesito más sensaciones fuertes, más lo que sea. Y este mundo es un supermercado donde cada cual puede encontrar lo que quiere. Y son escapismos para no mirar a su mundo interior. Es por eso que vivimos en una sociedad que está más enfocada hacia afuera que hacia adentro. Está más enfocada hacia la estética, está más enfocada a lo que otros piensan de mí que a lo que yo conozco de mí mismo. Y en realidad es una sociedad superficial. El Salmo 42 lo que hace es mirar al interior. Y realmente es lo que yo he hecho en un post en Facebook. He tachado... No. El problema ahora está con esto. Ahora. Bien. He tachado el estar triste, no sirve de nada, y he puesto el otro, los dos en conjunto. ¿Por qué? Porque las personas necesitan reflexionar de que la tristeza puede ayudarles a encontrar la felicidad. Cuando uno descubre la oscuridad es cuando aprecia el sol o aprecia la luz. Cuando uno está triste, descubre lo que es la verdadera realidad de la experiencia humana. Y cuando uno está triste, aprecia lo que es estar alegre. Por tanto, son aspectos que son contrarios, parecen contrarios, pero que se retroalimentan el uno al otro. Y es importante tener el equilibrio y la perspectiva que felicidad no significa estar ausente de problemas. ¿Os acordáis de aquel cántico antiguo que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Pues era un mal himno. Porque un corazón que tiene a Cristo tiene que experimentar la tristeza. En la medida que nosotros experimentemos la tristeza, sabremos comprender a otros que la están experimentando también. Pero la cuestión es, ¿qué método estamos aplicando? ¿Qué disciplina estamos aplicando cuando estamos en un proceso de tristeza? ¿Hay algo que estamos aprendiendo de eso? ¿O simplemente lo que estamos haciendo es, huyo de la tristeza, no quiero saber nada de la tristeza, quiero ser feliz? No. Estar en la tristeza o pasar por un periodo de tristeza es un momento para reflexionar, para pararte, para no ir en esta desenfrenada carrera que vamos cada día de trabajo, de casa, de aquí, de estudios, de viajes, etc. Es un momento en el que tienes que pararte. Uno de los cánticos que hemos cantado decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, sabemos que todos vamos a presentarnos delante de Dios cuando nos muramos, pero ¿y aquí, en la tierra? ¿Dónde está ese momento que venimos a presentarnos delante de Dios? En solitud, en tranquilidad, en tristeza o en alegría. Pararnos a estar a solas con nuestro Dios. ¿O es que pensamos que lo importante es ser frenéticos, activos y estar siempre moviéndonos en alguna actividad, haciendo algo, como los trabajólicos, que si no trabajan parece que no son felices? Siempre tienen que estar trabajando, siempre tienen que estar en movimiento. ¿Puede ser una adicción el trabajo? Claro que sí. El otro extremo de esa adicción sería la vagancia, como el hombre que aparece en Proverbios que abandonó su campo y empezaron a crecer espigas y cardos y pinchos y la tierra se abandonó y ahí creció de todo. Y dice el autor de Proverbios, dice que al verlo paré, lo vi y reflexioné.
un poquito de dormir, un poquito de autosatisfacción, etcétera, etcétera, así vendrá tu pobreza. La pobreza emocional, la pobreza en la cual podamos desarrollar recursos para gestionar nuestras emociones. El Salmo 42 es una ilustración perfecta de cómo Dios trabaja y nos enseña para que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones. No es solamente que las vamos a experimentar, lo que no podemos hacer es esquivarlas o huir de esas situaciones de tristeza, de desengaño, de dolor, de preocupación en la que podamos encontrarnos. Se trata de decir, ¿ahora qué voy a hacer con eso? Sabéis que el Salmo 42 es lo que se llama, en los términos salmistas, un masquil. Eso significa, podríamos traducirlo por la palabra taller, ¿de acuerdo? Es un taller, y en un taller no es solamente escuchar, un taller es hacer prácticas, lo cual significa que lo que está haciendo el autor aquí es darnos una serie de elementos para que nosotros lo practiquemos, ¿cuándo? En la vida diaria. Porque aquí el domingo todos estamos bien, ¿verdad? Entramos, nos saludamos, ¿y cómo estamos todos? Bien, no hay problemas. Pero a lo mejor estamos llorando. A lo mejor hay momentos de profundo dolor, de confusión, de tristeza. Pero todos estamos bien. Y lamentablemente a veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Un masquil es, te voy a contar esto para que tú hagas un taller en tu propia vida cuando te sientas así. Fijaros que lo primero que encontramos ahí, en el versículo primero del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fijaros, en este mundo se considera al ser humano con dos dimensiones. Una es el cuerpo, lo físico, lo visible, con lo que nos relacionamos unos y otros. Lo otro es la psique, pensamientos, emociones, voluntad. Sin embargo, el mundo entero, desde la ciencia, desde la medicina, simplemente al ser humano se le considera en estas dos dimensiones. Pero hay una dimensión mucho más profunda, que es el espíritu, de la cual no se quieren enterar. El espíritu es el soplo de Dios. Cuando el autor aquí habla, mi alma tiene sed de Dios, tiene que ver con el nefesh, que es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando Dios crea al ser humano y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue hecho una persona, un ser viviente. Por tanto, todos nosotros, todo ser humano, estemos aquí o los que no están aquí, tenemos un neuma, es la existencia de Dios en nosotros, existencia eterna, en el sentido de que el espíritu es eterno. Nuestro cuerpo morirá, pero nuestro espíritu es el que va a la presencia de Dios, sea para estar con Él o para no estar con Él. Eso son otras cuestiones teológicas. Pero lo importante aquí es entender que si al ser humano se le considera solo como cuerpo y psique, soma y psique, nunca se le tratará bien.
porque en el fondo lo que le está ocurriendo a Alejandro Sanz, que lo tiene todo en el cuerpo y en la psique, así como a muchos otros cantantes y muchos otros famosos actores que lo tienen todo, pero que algunos optan por el suicidio, como muchos de los influencers de hoy en día, jovencitos de 25 años se están suicidando. Y se están suicidando porque no reciben esto. No lo reciben esto. ¿Sabéis lo que es esto? Un like. Lo que están recibiendo es esto. Porque hay críticas, porque hay gente que les escribe y les dice, no, eso que dices tú no sirve de nada, tal y cual, y se sienten que ya no tienen nada. Se sienten tan desesperados que optan por el suicidio. Son gente joven, atractivos, gente que tienen no millones, pero miles de seguidores en sus cuentas de Facebook y Twitter y TikTok, pero cuando encuentran adversidad o rechazo, no son capaces de gestionar eso. No son capaces de entender esa situación. Gracias, hermana. Me ha dado un poquito más de vida. Mis ánimos se han recuperado. Es importante entender esos procesos que llevamos dentro de nosotros, pero a la vez aprender a gestionarlos. Es necesario que veamos cómo atendemos nuestras tres dimensiones. Y no estamos hablando de dicotomismos ni tricotomismos, esas cuestiones a mí me resbalan bastante, en el sentido de que el ser humano ni es dicotomista ni es tricotomista, el ser humano es una unidad integral. No se le puede dividir. Cuando separamos alguna de estas dimensiones, por eso yo no hablo de partes, sino de dimensiones, realidades que existen en nosotros. Si separamos al ser humano en partes, nunca entenderemos la parte en sí misma. No se puede entender el funcionamiento de un dedo al margen del resto del cuerpo, ¿verdad? No se puede entender al ser humano si solamente entendemos que tiene cuerpo y psique. Es necesario entender también el alma, el neuma. Y por tanto, dice Pablo en Romanos, capítulo 8, que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Para qué? De que somos hijos de Dios. Si yo esa voz no aprendo a escucharla, si no vengo y me presento delante de Dios para escuchar esa voz en el silencio, no voy a escuchar voces, pero voy a ser impregnado por esa convicción de que soy hijo de Dios, de que he estado en la presencia de Dios. Realmente no estoy desarrollando mi identidad como hijo de Dios, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo en todo creyente. Él da testimonio de que soy hijo de Dios. Eso es identidad. Y hoy en día se habla mucho en términos de psicología del apego, ¿verdad? El apego, lo importante que es el apego del niño o la niña con sus padres, tener ese principio de apego. Bueno, el primer apego que nosotros perdimos por causa del pecado y el apego más importante para el ser humano es el apego con su Creador. Cuando el pecado entró, nos separó del apego, del afecto, del cariño, de la intimidad con nuestro Creador. Y eso ha creado una soledad permanente en el corazón humano. Hasta que el ser humano no reconecta con su Creador, siempre habrá un vacío existencial. Y eso es lo que le pasa a Alejandro Sanz. Muy sencillo. Pero él tiene ahora dos opciones, como la tenemos todos nosotros. O va buscando evasivas para encontrar algo de alegría, o busca a su Creador. Pero claro, eso no es popular hoy en día. No es popular que estemos aquí nosotros hablando de esto. Pero mientras el ser humano no reconecta con su Creador, su apego, su vínculo
original nunca estará satisfecho, que es el Espíritu. Solo el soplo de Dios, la presencia de Dios, es lo que puede satisfacer el corazón. Y aun cuando esté en tristeza, es lo que vamos a ver ahora, la persona tendrá la habilidad y la capacidad de pasar por esa situación difícil. Y es por eso que ahora saltamos al versículo 5, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Notad ahí que el autor de este salmo se está confrontando consigo mismo, está hablando con su propia alma. Esto es muy curioso, pero muy importante que lo entendamos. El poder reflexionar por encima de nuestros sentimientos. Los sentimientos son realidades que nosotros experimentamos. Y por eso, porque las experimentamos, pensamos que es una realidad. Porque lo estoy experimentando. Estoy triste, me siento triste o incapaz o deprimido. Pero la cuestión que vamos a ver aquí es muy diferente. Es cuando el pensamiento está iluminado por la presencia de Dios y es capaz de mirarse a sí mismo y autodialogar consigo mismo y estar por encima de los sentimientos. Y además de eso, dialogar con sus propios sentimientos. Por eso dice, fijaros, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aquí el autor utiliza dos categorías diferentes. Una es el abatimiento. Abatimiento significa estar, literalmente la palabra cao. Sabéis que cuando hay púgiles que pelean en el boxeo y todo eso y uno cae noqueado, pues esa es la idea. La persona no tiene fuerzas para levantarse. El abatimiento significa que estamos hechos polvo, como nosotros solemos decir cuando nos sentimos muy mal y alguien nos dice, ¿cómo estás? Y dices, pues estoy hecho polvo, estoy por los suelos. Por tanto, la persona no tiene fuerzas para reaccionar si se deja dominar por ese sentimiento. La otra palabra es, una es abatido, la otra es turbado. ¿Y qué es turbado? Confuso. La persona está confundida, no sabe, no solamente no tiene fuerzas, está abatida en el suelo, sino que además está confusa, sus pensamientos no funcionan adecuadamente. Fijaros, los sentimientos están controlando los pensamientos. De manera que la persona no sabe cómo salir de ahí. Es por eso que cuando una persona entra o está en proceso de entrar en un estado depresivo, si tú le dices, venga, anímate, que no pasa nada, la vida es muy bonita, el Señor es muy bueno, etc., y la persona no sabe, o sea, no le digas eso. Lo mejor es que escuches a esa persona. Lo mejor es que estés con esa persona, que estés presente para apoyarla. Que le preguntes cosas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, en cierta manera, si tú le dices anímate, es que la persona le estás frustrando más. Está bien decirlo hasta cierto punto, pero hay que cuidar y saber escuchar a la persona, porque a veces nos da miedo cuando alguien nos dice, pues es que no estoy bien. Y, bueno, pues nada, ora y lee la palabra de Dios y que el Señor te bendiga y yo oraré por ti. Bueno, está muy bien eso, hay que decirlo. Pero hay que acompañar a esa persona, hay que dedicarle un poquito de tiempo y eso lo podemos hacer unos con otros. Pero este hombre está diciéndonos exactamente lo que está ocurriendo en su mundo interior, no tiene vergüenza. Cuando Jesús tenía que afrontar la cruz
le dijo a sus discípulos en esa noche fatídica: mi alma está afectada de una tristeza mortal. Velad y orad por mí. Él mismo experimentó la tristeza. ¿Cómo que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, si Cristo mismo estuvo triste? Pero Él pasó, Él controló la tristeza. Nosotros podemos controlar eso también. Pasaremos momentos de tristeza todos. Por muy bien que sepamos la Biblia, hay momentos que te levantas por la mañana, estás triste y no sabes por qué. ¿De dónde puede venir esa tristeza? Bueno, de nuestra propia naturaleza caída, pero también puede venir de espíritus malignos. No nos olvidemos de que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. También hay espíritus de maldad que realmente pueden provocar esa sensación de tristeza, esa sensación de oscuridad. Ese es el momento de decir lo mismo que dice el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré? Pues este es el momento, ¿no? Si estoy trabajando y no puedo apartarme de ahí, pero hoy, cuando salga de aquí, voy a buscar un tiempo a solas con el Señor. Y eso hacerlo como disciplina, no solo cuando tenemos tristeza. Porque el problema de la tristeza, acordaros de que siempre hay una polarización. El problema de cada problema es que o vamos a un extremo o vamos al otro. Una cosa es la tristeza, otra cosa es la euforia. Una es la disforia, el otro la euforia. ¿La euforia es buena? No necesariamente. Cuando pecó David, sus pecados más graves, el rey David me refiero, en momentos de triunfo, en momentos de euforia, cuando realmente él fue mucho más cercano a Dios, en momentos de tristeza, de frustración. Entonces, la cuestión es que tenemos que tener cuidado porque podemos pasar de un estado de depresión a un estado de euforia. Y tanto una cosa como la otra es destructiva en nuestras propias vidas. Por eso mantener el equilibrio adecuado, lo que se llama en términos técnicos la homeostasis, es el equilibrio perfecto. Ese equilibrio solo lo tiene Dios. Ninguno de nosotros lo tenemos, ni de los que estamos aquí, ni de los que están fuera de aquí. Pero cuando nos vienen esos momentos de turbulencia, es el momento de venir ante Dios, de gozarnos, de dirigir nuestro pensamiento. Y fijaros que el autor, en este caso, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Bien, ¿y ahora qué? Una cosa es reconocer mi estado. ¿Y ahora qué? Bueno, lo que hace el autor del Salmo es darle una orden a sus propios sentimientos, a su propia alma. ¿Y qué le dice? Espera en Dios. Le está dando una orden. Y eso es muy importante, es el hecho de que el pensamiento iluminado por la presencia de Dios es capaz de dar una orden a sus sentimientos. Y eso es un taller. Eso significa una práctica en lo que todos nosotros tenemos que ir aprendiendo y practicando, porque si no, no desarrollaremos la capacidad de hacerlo. Y le dice, espera en Dios. Pero es curioso que esa palabra esperar ahí es la misma que se utiliza en Isaías 40, cuando dice, los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas, volarán, correrán y caminarán. 3 intensidades diferentes, ¿no? Pero el esperar no es lo que nosotros entendemos a veces en un sentido pasivo. Esperar al autobús es ir ahí a una parada y sentarte a que el autobús venga. No, esta palabra es una palabra muy dinámica, muy activa. Significa los que buscan a Dios. Es una búsqueda de Dios. Ese es el momento en el que yo doy órdenes a mis emociones, pero
busco a Dios porque necesito su presencia. En cierta ocasión dijo Dios a Moisés, cuando estaban con el pueblo en el desierto: mi presencia irá contigo. Y Moisés le dijo: si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí. Dios dijo a Abraham: anda delante de mí, o sea, anda en mi presencia y sé fiel. Elías fue amenazado por Acab muchas veces, amenazado por el rey Acab de muerte. Y él siempre contestó: vive el Señor, en cuya presencia estoy, siempre, excepto cuando Elías fue amenazado por Jezabel, la mujer de Acab. Y ahí él no dijo esa frase que repite anteriormente varias veces. Él entonces sintió miedo y huyó. Ahí se nota la diferencia. Él perdió el sentido de presencia de Dios y por tanto entró el miedo. Cuando nosotros perdemos el sentido de la presencia de Dios, lo que entran son sentimientos de miedo, de incapacidad. Miramos al mundo y vemos que todo el mundo es feliz, que todo el mundo funciona bien, pero que yo soy una miseria, yo estoy triste, yo estoy abatido, estoy turbado, no sé qué hacer en mi vida. Si Dios es nuestra fortaleza, Él es el que tiene que mostrarnos esa realidad. Por eso dice a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Decía Jonathan en su comentario que a veces no tenemos ganas de alabarle cuando estamos tristes, y esa es la realidad. Fíjate que él está reconociendo: aún he de alabarle, está en un tiempo futuro. Cuando estemos en ese momento de tristeza, es un momento para entrar en la presencia de Dios. Incluso, como yo le compartí a un hermano, incluso delante de Dios tenemos el derecho de quejarnos a Dios. ¡Ay, por favor, no digas eso! ¿Cómo un creyente no puede quejarse delante de Dios? No, eso es falta de espiritualidad, ¿no? Si tú eres padre o madre y tu hijo y tu hija viene a quejarse porque no entiende algo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Le vas a rechazar? ¿Vas a decir que no es un buen hijo? A veces hemos pintado un cristianismo de espejismo, ¿no? De Hollywood. No, todos los hombres y mujeres de la Biblia, los grandes héroes, tú les ves ahí con dudas, con problemas, con situaciones, que vienen a Dios y se quejan a Dios. Habacuc le dice a Dios: pero ¿hasta cuándo clamaré a ti y no contestarás? Qué importante es ser nosotros y expresar, venir delante de Dios y decir: Señor, tengo dudas, tengo problemas en esto, lo otro. Pero escuchar, parar, para que en silencio permitir que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu. Y a lo mejor no, y seguramente no vas a escuchar, como a mí me ha ocurrido muchas veces, no vas a escuchar su voz. Pero después de un tiempo sabes que has estado en la presencia de Dios. Algo dentro de ti ha cambiado. Ahora, donde había tristeza, ahora hay sosiego. Y sabes que tienes que seguir adelante, que Dios está contigo, que Dios te ha escuchado. Y eso es lo más grande que hay. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, y fijaros, salvación mía y Dios mío. Con eso terminamos. Él sigue siendo nuestra salvación y nuestro Dios, aunque mis sentimientos estén tristes, abatidos o turbados. Y eso es la fe. La fe es ese encuentro personal con Dios, esa relación, ese vínculo personal con Dios, que aunque pases por un momento
difícil, realmente es esa fe la que te va a llevar a través. Y el ejercicio de hacerlo es el taller en el que tú vas fortaleciendo tu musculatura espiritual, tus músculos espirituales. Y eso es lo que te ayudará a enfrentarte a situaciones quizás peores. Concluyo. Ha habido un momento, cuando cantábamos el último cántico, creo que era: el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Salmo 27. Muchos de vosotros sabéis que nosotros pasamos una situación con nuestra hija Melanie. Fue a África, algo le afectó allí y cuando vino ya no era la misma persona. Le afectó algo su cerebro. Y estuvo 4 meses en el clínico de Barcelona y salió. Hemos ido a un sinfín de clínicas especializadas porque allí no encontraron la causa. Hemos ido a otras clínicas especializadas en neurociencias, no han encontrado la causa. En Estados Unidos hemos visitado a varios neurólogos, sigue en tratamiento y sigue luchando con un mundo que es difícil para ella. Nunca más ha sido la misma persona. Pero mientras cantábamos ese cántico, he recordado ese cántico de una manera muy especial, porque cuando ella tenía los ataques en casa, teníamos que estar, o bien Eunice o yo, 24 horas con ella, porque tenía los ataques que le volvían loca, o sea, su mente se descontrolaba. Un día, cuando estaba empezando a entrar en uno de los ataques, se me ocurrió abrazarla fuertemente, porque ella se golpeaba con la cabeza con la pared, con nosotros, nos mordía. Cuando perdía el control, no controlaba su propio cuerpo. Entonces la cogí muy fuerte cuando ella estaba empezando a sentir esa sensación de que le iba a entrar el ataque. La cogí muy fuerte y se me ocurrió este cántico porque era el que yo conocía mejor. Así que, pero empecé a cantar ese cántico con ella y me di cuenta de que ella se conectó conmigo y empezó a cantar también el cántico. Así que empezábamos los dos a cantarlos, pero entonces ella se relajaba y quedaba muy débil, la tenía que acostar en el sofá, pero me di cuenta de que su cerebro se iba a descontrolar, pero el hecho de cantar con ella y protegerla físicamente le tranquilizó. El hecho de que ella se conectase con la canción, su cerebro empezaba a funcionar, porque tenía que hacer memoria, recordar la letra y cantar conmigo. Y eso le tranquilizaba. Pero por otra parte, si yo le cogía demasiado tarde, entonces ya no había posibilidad, el cerebro se había descontrolado totalmente y ya no podía conectarse con la canción, la tenía que aguantar fuerte para que ella misma no se hiciera daño. Eso ya no le ocurre hoy en día, pero sigue teniendo los ataques de tipo epiléptico, pero me enseñó ese principio de cómo estamos construidos, el cerebro, con el resto del cuerpo, tanto de las emociones como del pensamiento, como de la voluntad, como del espíritu. Fue muy interesante ese proceso. Ahora cuando estuve visitándoles allí en Estados Unidos, donde ella vive, un día tuvo un ataque. Ya no tiene esos ataques violentos que tenía al principio, pero sí ahora se queda en blanco. Estás hablando con ella y se queda en blanco. Ya no dice nada, se queda. Entonces es el momento que le cogí y empecé a cantar. Y empezó a reconectarse conmigo otra vez. Fue un momento muy interesante.
Eso me enseña que este hombre que escribió esto, escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y que lo que está diciendo aquí, que él está practicando, es lo que nosotros tenemos que aprender a practicar. Me gustaría pensar que en los momentos críticos que estemos pasando, Dios nuestro Padre es el que nos coge y nos abraza. Y está cantando esa canción con nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así que, hermanos, espero que la reflexión esta mañana nos ayude a todos, no solamente la reflexión, sino lo que hemos cantado, lo que hemos oído con nuestro grupo de música también. Y es el momento quizás en el que todos nosotros podemos practicar cuando venga ese momento crítico de tristeza, de abatimiento, de depresión. Busca a Dios, preséntate delante de Dios. Terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo esta mañana aquí con mis hermanos. Gracias porque tú eres nuestro Dios, conoces profundamente los anhelos, las frustraciones, el dolor, la incomprensión de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero tú eres nuestro Dios, Señor, y tú seguirás siendo nuestro Dios. En los momentos de tristeza, en los momentos de confusión, probablemente no tengamos ánimos de alabarte, pero sí de estar contigo, de tu presencia. Guíanos que esta semana sea una semana de caminar contigo, estemos donde estemos, y que podamos disfrutar de ti en todos los aspectos, en lo bueno, en lo difícil y en aquello que a veces no sabemos comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.